En ámbitos académicos y políticos se plantea que el Estado colombiano es un Estado fuerte, que la democracia colombiana es una de las más estables de América Latina, por la ausencia de dictaduras militares, golpes de Estado y por tener un régimen presidencialista y civilista con un equilibrio de poderes. Pero el objetivo de este video es exponer cómo, a pesar de las cualidades de la democracia colombiana, el Estado no goza de legitimidad como muestra de ello las protestas populares que se han venido presentando en los últimos días. Empecemos explicando qué entendemos por legitimidad del Estado. Según Norberto Bobbio, la legitimidad del Estado es un atributo que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo poder político trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. Bobbio explica que este proceso de legitimación no tiene como referencia al Estado en su conjunto, sino a sus diversos aspectos. Estos son la comunidad política, el régimen y el gobierno. La comunidad política es entendida como este grupo social ligado a un territorio que comparte una identidad y es fiel a la misma comunidad y a la nación. El régimen es el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de las instituciones. La característica fundamental de la adhesión al régimen, sobre todo cuando ésta se basa en la fe en la legalidad, consiste en el hecho de que los gobernantes y su política son aceptados en cuanto están legitimados los aspectos fundamentales del régimen, prescindiendo de las distintas personas y de las distintas decisiones políticas, es decir, que las instituciones están por encima de los individuos. El gobierno es el conjunto de funciones en que se concreta el ejercicio del poder político, es decir, las acciones del régimen. El ejercicio del poder se presenta de tres formas desde las tipologías establecidas por Max Weber: el poder legal, el poder tradicional y el poder carismático o personal. El poder legal se sustenta en la racionalidad, en el respeto a las normas. El tradicional está en el sustento en el poder de la tradición, en las creencias, mientras el carismático se funda sustancialmente en las cualidades personales del jefe y en forma subordinada en las instituciones. Este tipo de poder, el carismático, está ligado al estar ligado al jefe, tiene una existencia efímera porque no resuelve el problema fundamental del que depende la continuidad de las instituciones políticas, o sea, del problema de la transmisión del poder. Estas formas del poder las consideramos importantes para explicar la crisis de legitimidad del Estado, que en parte se manifiesta en la baja popularidad del presidente Iván Duque, pues el régimen colombiano se ha caracterizado por ser presidencialista, es decir, un poder legal basado en la legitimidad de las elecciones en el marco de una democracia representativa. Álvaro Uribe Vélez, sin duda, ha sido una de las figuras más influyentes en la política colombiana durante las 2 últimas décadas. Casi significó una ruptura con este modelo presidencialista, dado que al ser un líder carismático que durante años ha gozado del respaldo de gran parte de la sociedad colombiana, estuvo a punto de poner en riesgo la estabilidad de las instituciones políticas cuando pretendía perpetuarse en el poder a través de una segunda reelección. Sin embargo, su popularidad le alcanzó para influir en el triunfo de Juan Manuel Santos, su sucesor en 2010, y quien luego de independizarse de la influencia de Uribe Vélez y llevar a cabo un proceso de paz con las FARC, generó una ruptura con el uribismo, movimiento político que pasó a convertirse en oposición al gobierno de Santos durante sus últimos años de gobierno. El proyecto político del uribismo se ha centrado en la doctrina de la seguridad democrática. Se basa en el discurso de la lucha contra el terrorismo, la derrota militar del enemigo, desconociendo el conflicto armado y sus causas históricas como el problema de la tenencia de la tierra, el abandono del campo y la exclusión política, entre otras causas. La popularidad de Uribe y su proyecto lo ha llevado a unas derrotas y a unas victorias políticas que han dividido a la sociedad colombiana. Por ejemplo, su oposición al proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC ha dividido a los colombianos entre los que están de acuerdo con la negociación y los acuerdos alcanzados con las FARC y entre quienes quieren hacer trizas los acuerdos firmados. Durante muchos años, las FARC ocuparon la atención de la opinión pública y los titulares de la mayor parte de los medios de comunicación. Las acciones de este grupo, como los bombardeos, los daños a infraestructura,
como carreteras, torres de energía, oleoductos. De igual manera, las pescas milagrosas, los secuestros, los enfrentamientos con la fuerza pública eran el principal tema de interés. Con la firma de los acuerdos de paz y la desmovilización de este grupo, se hizo visible otro tema, que aunque siempre ha existido, empezó a cobrar un mayor protagonismo. Hablamos de la corrupción. Durante los últimos años, este tema empezó a cobrar mayor protagonismo luego del proceso de paz con las FARC, pues se han hecho visibles escándalos que involucran a funcionarios del Estado de diversas esferas, senadores, jueces, ministros, representantes de la fuerza pública, alcaldes, concejales y, aunque parezca absurdo, hasta un fiscal anticorrupción fue detenido por corrupción. Solo en los últimos 4 años se han hecho visibles escándalos que tienen que ver con el desfalco al Estado, al sector de la salud, de la educación, de la infraestructura. Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, el carrusel de la contratación en Bogotá, el escándalo de Reficar, el desfalco a Colpensiones, el caso Odebrecht, el desfalco a Ecopetrol, la corrupción en la DIAN, las chuzadas del DAS, la compra de votos y el más reciente escándalo en la Universidad Distrital de Bogotá, entre muchos más. También se han hecho visibles carteles de corrupción, como el cartel de los cuadernos, la comunidad del anillo, el cartel del síndrome de Down, de la hemofilia, de las regalías, de la chatarrización, de los abuelos, de los enfermos mentales, el cartel de la toga, del SIDA, de los alimentos de las fuerzas militares. Todos estos hechos han ido ocupando un mayor espacio en diversos medios de comunicación y redes sociales, lo que ha contribuido a cuestionar la legitimidad del Estado. Volvemos a Álvaro Uribe Vélez, que continúa en el escenario político como senador y director del partido de gobierno, el Centro Democrático, a pesar de tener 276 investigaciones en su contra por casos como las chuzadas del DAS, agroingreso seguro, la entrega de notarías para aprobar su reelección en el Congreso, sobornos a testigos, entre otros temas, esto según la Misión de Observación Electoral. También es cuestionable su legitimidad cuando personas de su círculo político y familiar han sido condenadas por diversos delitos, por ejemplo. Andrés Felipe Arias, recientemente extraditado a Estados Unidos a Colombia para pagar una condena de 17 años de cárcel por el escándalo de agroingreso seguro. Sabas Pretel de la Vega, exministro de Justicia de Uribe Vélez, que fue condenado en abril de 2015 a pagar 6 años y 8 meses de prisión después de que la Corte Suprema de Justicia comprobara que había entregado dávidas a representantes a la Cámara para que votaran a favor de la reelección de Uribe en el 2004, en lo que se conoció como el escándalo de la GIS política. María del Pilar Hurtado, la exdirectora del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe, terminó condenada a 14 años de prisión por hacer interceptaciones y seguimientos ilegales a altos funcionarios como el magistrado Iván Velázquez, periodistas, congresistas y líderes de la oposición. La Corte Suprema de Justicia descubrió que la orden de realizar las chuzadas había llegado por el entonces secretario del presidente Bernardo Moreno. Desde su llegada a la Casa de Nariño como secretario general en el 2004, Bernardo Moreno se convirtió en la mano derecha del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Era consultado para asuntos nacionales e internacionales de gran calado, y por sus manos pasaron nombramientos de ministros y embajadores. En el año 2009 fue salpicado por el ex jefe de inteligencia del DAS, Jorge Lagos, de haber participado en el escándalo conocido como las chuzadas del DAS. Después fue destituido e inhabilitado por el ex procurador Alejandro Ordóñez, y en el 2011 condenado por la Corte Suprema de Justicia a 8 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, abuso de la función pública y violación ilícita de comunicaciones. El exsecretario de Uribe fue beneficiado con libertad condicional en el 2017 por su buena conducta en prisión y haber indemnizado económicamente a las víctimas. El mismo procurador Alejandro Ordóñez fue destituido de su cargo porque se comprobó que había sido reelegido de manera irregular, ya que varios de los magistrados de la Corte Suprema que participaron en su elección tenían familiares trabajando en la Procuraduría para Ordóñez, por lo cual debieron haberse declarado impedidos. Actualmente, Ordóñez es embajador de Colombia ante la OEA. Diego Palacio. Al igual que Sabas Pretel, el ministro de Protección Social Diego Palacios del entonces presidente Álvaro Uribe fue juzgado a 6 años y 8 meses de prisión por ofrecer sobornos y dávidas a congresistas para que aprobaran la reelección. Diego Cadena.
El más reciente escándalo tiene que ver con el presunto soborno a testigos para cambiar sus testimonios. Desde hace años el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez viene sosteniendo un pleito jurídico con el senador Iván Cepeda. Este ha llevado a cabo investigaciones que relacionan al expresidente con el paramilitarismo en Colombia. La defensa de Uribe Vélez acusó a Cepeda de soborno a testigos, paramilitares que se encuentran en prisión, pero después de estudiar el caso la justicia determinó que era todo lo contrario y acusó a Uribe Vélez de manipulación de testigos. Pero esta responsabilidad, la de este hecho, recayó en el abogado Diego Cadena, quien está en el centro de la polémica por una serie de pagos a los que él llama subsidios a testigos que terminaron entregando versiones disímiles a la investigación. Recordemos también que en febrero de 2016 Santiago Uribe fue capturado, el hermano de Álvaro Uribe, en Medellín por su presunta participación en el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que según testigos y víctimas de esta organización orquestó decenas de homicidios asociados a la mal llamada limpieza social y al combate contra las guerrillas en el departamento de Antioquia a finales de los 80 y comienzos de los 90. También los hijos de Álvaro Uribe han estado involucrados en varios escándalos de corrupción, entre ellos la compra de unos terrenos que por decisiones de personas subalternas a su padre se convirtieron en zonas francas y aumentaron su valor comercial exponencialmente. A pesar de todos estos hechos de corrupción alrededor del expresidente, este sigue teniendo una aceptación por gran parte de la sociedad colombiana, tanto así que su figura influyó nuevamente en la elección de otro presidente, el actual Iván Duque Márquez. Pero otro gran porcentaje de la población colombiana rechaza la influencia de Uribe Vélez en la política colombiana, y esa es una de las principales críticas que se le realiza desde la opinión pública al actual presidente, que no es autónomo, que su posición frente a temas como el proceso de paz, su distancia y la falta de voluntad política para implementarlo obedecen a su subordinación a Álvaro Uribe. Desde los medios de comunicación, como instrumentos de generación de opinión pública, se han visto durante años varias tendencias. Por ejemplo, los canales privados como Caracol y RCN han sido afines a la agenda del uribismo. Durante el proceso de paz se continuaba azuzando el conflicto mediante la utilización de un lenguaje que seguía calificando a las FARC como terroristas. Se explicaba poco en qué consistían los puntos de la negociación, que como vimos, más que transformaciones revolucionarias, son demandas históricas de la sociedad colombiana. También se ha hecho mucho énfasis en la crisis política de Venezuela. El programa La Noche de RCN es un ejemplo de ello. Asimismo, estos medios han hecho mucho énfasis en la inseguridad de las ciudades colombianas, minimizando los hechos noticiosos de la realidad nacional o mostrando temas como la corrupción de manera superficial. Por otro lado, otros medios independientes se han orientado más a la investigación, como el caso de Noticias 1, que han hecho visibles escándalos de corrupción, pero que le han costado una reducción en la pauta publicitaria, a tal punto que Noticias 1 sale del aire en televisión y se ve obligado a trasladarse a las redes sociales a partir del próximo año. No olvidemos que periodistas de otros medios que han sido críticos con la corrupción, como Daniel Coronel y María Jimena Duzán de la revista Semana, fueron víctimas de las chuzadas del DAS y han sido amenazados o exiliados, como en el caso de Coronel. También han sido víctimas de amenazas o asesinados periodistas de medios alternativos críticos del régimen colombiano, ONG, defensores de derechos humanos, líderes sociales. Toda esta violencia y corrupción que cuestiona la legalidad del Estado nos lleva a afirmar que éste carece de legitimidad.